avanza con normalidad. Vamos a estar atentos a otros detalles que podamos compartir con ustedes a lo largo de esta jornada. De momento le vamos a dar pase a Enrique Chávez desde la mesa de análisis para seguir decantando ahí algunos temas en esta tarde. Así es, Rocío, vamos a cerrar este ciclo de conversaciones que hemos tenido a lo largo del día de hoy con Carlos Alza, director de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nancy Arellano también nos acompaña, directora de Politing.pe, por supuesto, para analizar escenarios de gobernabilidad de cara pues a los resultados que conoceremos más tarde. Gracias por estar con nosotros, Nancy y Carlos. Gracias por la invitación, como siempre. Carlos, comentábamos fuera de cámara un poco, la relación entre Congreso y Ejecutivo va a marcar completamente lo que vaya a ser tanto en uno o en otro caso el resultado. Partimos, yo creo que de un punto básico que hay que recordar. La democracia es el mandato del pueblo. Así es. El pueblo da instrucciones a quienes acceden al poder con su voto. De saque, el pueblo ya dijo, el legislativo va a quedar conformado así. Y a partir de lo que conozcamos esta tarde, el mandato va a ser hacia Keiko Fujimori en el sentido de decir, te doy un mandato claro, ¿no? Te entrego el poder en términos de ejecutivo, legislativo, deberás administrarlo como toque en aras de la democracia. Si el ganador resulta Pedro Pablo Kuczynski, lo que le va a decir es, te estoy mandando a negociar con un Congreso que va a ser opuesto a ti. Voy a hacer un contrapeso de poderes. ¿Cómo se va a expresar eso en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en ambas situaciones? Sí, como muy bien dice, yo creo que uno de los elementos centrales es que estando en una cuarta elección democrática tenemos que asumir efectivamente que el voto popular es absolutamente lo más importante en esta elección. No hay que perderlo de vista. Y no hay que perderlo de vista. Totalmente. Uno lo pierde de vista en la discusión política, ¿no? Porque cualquiera de las dos decisiones y también la decisión sobre el Congreso de la República y cómo está conformado es una decisión popular que hay que respetar. Así es. Y creo que hay que respetar también lo que significan los mandatos democráticamente y la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento. Siempre hay la posibilidad de que el Ejecutivo y el Parlamento se congelen en su relación y el Ejecutivo pueda gobernar por decreto. ¿Se puede gobernar así? Y se puede gobernar porque además el Perú es abundante en leyes, hay muchas que faltan, pero hay muchas que ya están. Y el Ejecutivo se rige bajo decretos de sus ministerios que por supuesto pueden llevar a una En caso una gestión de políticas. PPK, lo que tendría que tener es una magnífica asesoría jurídica legal, y poder hacer además un equipo técnico fuerte y político ciertamente para poder generar convicción de que lo que está haciendo lo está haciendo bien bajo el marco de la ley y mantener al Congreso allí. Pero esto es muy difícil en un Congreso que tiene una mayoría muy grande en la oposición, digamos, en este caso sería su oposición. El Congreso puede siempre bloquear las decisiones del Ejecutivo con leyes sobre las cuales siempre va a tener que cumplir el Ejecutivo su función. Y entonces creo que aquí lo que queda no es una relación de congelamiento, sino una relación política permanente de negociaciones, de acuerdos, de eventuales alianzas, si es que si valiera el término, o por lo menos de esas negociaciones para poder lograr los acuerdos políticos que permitan que las leyes del Congreso faciliten y ayuden a la gestión gubernamental de las políticas públicas del Ejecutivo y que el Ejecutivo pueda gobernar respetando la voluntad popular que está expresada también en un Parlamento con una mayoría del fujimorismo. Eso en caso gane PPK. Te traslado, Nancy, el escenario en caso gane Keiko Fujimori. Efectivamente sería un mandato muy claro de poder, ¿no? Mandato que conllevaría muchas cosas probablemente, mandato que conllevaría una reivindicación de un régimen que ha tenido una historia controversial, ¿no? Que tiene sentencias judiciales firmes, ¿no? Y bueno, conllevaría pues una serie y otra vez habría que respetar ese mandato popular. Pero, ¿qué nos esperaría en ese caso? ¿O cómo podría operar un gobierno de Keiko Fujimori al mismo tiempo con la mitad del país que no va a estar muy contento? Claro, indiferentemente del mandato popular, que en efecto legitima el origen de ambos poderes, la legitimidad de ejercicio, la gobernabilidad, la gobernanza, es lo que empieza el día siguiente. Exacto. Luego abrimos una etapa completamente distinta. Claro, y en ese caso, digamos que el clima, por eso hablo de gobernanza popular, va a determinar pues que se esté acatando o el gusto o el rechazo porque se esté acatando esos poderes delegados en las figuras de gobierno. Creo que indiferentemente de que pueda ganar Keiko Fujimori y teniendo mayoría en el Congreso, es necesario
que igual llegue a conciliación con los distintos factores de la política peruana, porque estamos hablando pues de una elección que muy probablemente de resultar ganadora, va a resultar ganadora con un pequeño margen, por lo cual es necesario por la armonía del país y para echar adelante y poder hacer frente a los problemas existentes en el país, corrupción, narcotráfico, delincuencia, etcétera, y lograr una gestión exitosa. Va a ser necesario pues que concilie con otras fuerzas políticas, sobre todo entendiendo que el escenario de polarización puede llevar a conflictos sociales, puede llevar a conflictos en los ministerios, conflictos laborales, etcétera, ¿no? Y mucho más teniendo ese riesgo reputacional que arrastra de su predecesor, que en este caso sería su padre. Pero es decir, ahí nos vamos del poder, que lo van a tener, a la política. Bueno, yo creo que el poder es... la política por definición es el poder de persuadir, es de poder convencer a la masa para que actúe de una u otra forma. Esa capacidad de persuasión que tiene que tener el fujimorismo va más allá de las urnas. Al día siguiente va para poder aplicar un plan de gobierno donde ellos están prometiendo un Estado eficiente y presente. Y ese Estado eficiente y presente solo será posible sí o sí se coordina con un gran funcionariado, que son miles de peruanos que no necesariamente comulgan con el fujimorismo y que son hoy día parte del aparato estatal y que en el caso de los funcionarios de carrera además no vas a prescindir de ellos. Claro. Entonces necesariamente Hay que tiene evitar que para haber una empezar de repente armonización. esa percepción de tierra arrasada, ¿no? O sea, es decir, los primeros gestos van a ser muy importantes. Claro, O sea, tanto así es. primeros gestos por un lado como los gestos que tienen que ver con la institucionalidad, que es un poco lo que Totalmente. describes también. O sea, Es la aquí estamos hablando buscar la de varios niveles, ¿no? Así es. Ahora, lo que, digamos, el problema que uno no avisora es que nos hemos pasado los últimos años pues hablando de la necesidad de reformas, ¿no? Entonces las reformas electorales, ¿no? Que no se han dado, es decir, el Congreso no ha podido elegir al defensor del pueblo, ¿no? Hasta ahora. ¿Qué podríamos esperar, independientemente de quien esté en el Ejecutivo, el Congreso va a ser fujimorista? ¿Qué podemos esperar en términos de todas estas reformas pendientes? El fujimorismo se ha opuesto a buena parte de las reformas electorales, ¿no? En términos de financiación, de lo que... ¿Eso va a quedar congelado también como esa posibilidad que mencionabas en la relación PPK de salir él con el Congreso? ¿O podemos esperar una serie de reformas ahí que... Yo creo que ahí hay un problema de agencia serio, ¿no? O sea, el que tiene que tomar la decisión es el Parlamento y el Parlamento o el Congreso de la República, y el Congreso de la República es el político que se va a ver afectado con esas reformas que se tienen que hacer y que por supuesto democratizan, facilitan la conformación de grandes partidos y que eventualmente podrían ayudar a que se garantice mejor el voto del ciudadano, pero a su vez es lo que les ha permitido llegar a la mayoría que tienen. O sea, las reglas que están son las que le han permitido llegar a este Congreso y funcionar como está. Hasta cifra repartidora para empezar. Por lo menos, y facilitar el financiamiento como está, y facilitar también el voto preferencial como está. Entonces, es difícil que un Congreso, pero puede ser este o podría ser el anterior, que tampoco lo hizo, y uno siguiente que no tenga mayoría. O sea, el Congreso tiene que tomar... Pero es decir, ahora tienen la mayoría. Pero ahora tienen la Si hay mayoría. una decisión política, puede Pero creo que hay un implementar. elemento fundamental, que es la vigilancia ciudadana que hoy día se realiza a través de órganos que están destinados, y no solamente sociedad civil, como Transparencia, Idea Internacional, sino también hoy día medios de comunicación que se han sumado a campañas de la necesidad de una reforma electoral, periodistas que se han sumado a esta campaña. Creo que hay una fuerza en donde la academia también se ha sumado. Y por supuesto hay una fuerza hoy día social que va a hacer permanente la necesidad de la reforma mañana. O sea, mañana empieza un capítulo nuevo en la reforma electoral que seguramente no será nuevo porque ya lo tenemos Claro, desde hace mucho tiempo claro. pidiéndolo, pero será una nueva oportunidad, pero con Va a un tener grupo... que ser revivido. Y con una sociedad civil hoy día mucho más fuerte, organizada, trabajando conjuntamente y vigilante, con un ojo puesto en este Congreso, que además, ciertamente, yo creo que a Keiko Fujimori, si gana, con un Congreso en mayoría, le va a ser difícil también gobernar si no cumple las promesas electorales que ha hecho durante toda esta campaña y que no han sido pocas. Nancy, porque hablábamos que el baloncito de gas pues, de 12 soles se queda corto frente a mineros informales, 24 por 24. Formalización. Formalización, ¿no? Con pymes. Es decir, estás ofreciendo
y va a haber un tema de accountability aquí, porque efectivamente, como dices, Carlos, hay una sociedad civil mucho más dinámica, ¿no? Mucho más exigente. Incluso si los medios se replegaran un poquito, va a haber toda una presión ciudadana muy fuerte, ¿no? Donde esto se va a estar reclamando. Es decir, repito la pregunta que le hacía a un invitado anterior, la luna de miel va a ser corta seguramente. Totalmente. ¿No? Yo creo Tanto en un que caso como en sí, el otro. porque, bueno, ya de por sí estos tiempos políticos son vertiginosos. Todo por el mismo tema de las redes, la tecnología, la facilidad de que el ciudadano pueda, además, crear matrices de opinión directamente, está haciendo que la política sea muy juzgada, para bien y para mal. En ese sentido, creo que, bueno, es una oportunidad para el llamado cuarto poder, el poder mediático, para ejercer mayor presión y para que el ciudadano se incorpore activamente en el ejercicio del control sobre la agenda pública, que finalmente siempre la gente olvida que más allá de los poderes, el control sobre la agenda pública es la condición ciudadana por excelencia en un sistema democrático. El papel de la sociedad civil no se agota, pues, en una elección. No, es por que, eso hablaba de la legitimidad de no es que origen. pasas el poder, no es que el soberano no traslada el poder y se acabó ahí. El soberano nunca renuncia al poder. El soberano delega temporalmente con las funciones en función a la Constitución, además. Claro. Ahora, Carlos, hay un personaje acá que es central y que no está por ninguna parte. Escuchábamos nosotros al presidente Humala hablar ya mortificado de las declaraciones después de su padre. Alberto Fujimori es un personaje central. Totalmente. El destino de Alberto Fujimori es central tanto en un caso como en el otro. Hablaba del caso de Humala porque, por ejemplo, Humala no ha tocado la situación jurídica de su hermano Antauro, ¿no? Y eso es algo que hay que reconocer y que sus problemas le habrá traído sin duda al interior de su familia, que no es poca cosa. Por supuesto, si Keiko Fujimori sube, va a tener la posibilidad de un indulto que tiene sus bemoles. Yo hablaba con César San Martín y claro, tienes una cantidad de limitantes por la naturaleza de la sentencia, en tanto es un crimen de lesa humanidad, son crímenes de lesa humanidad. Esto podría ser llevado al sistema interamericano ¿no? Entonces ahí tienes una complejidad y un debate. Pero en principio, el presidente o la presidenta de la República tiene la potestad del indulto. Ellos han dicho por todos lados que van a respetar lo del Poder Judicial. El Poder Judicial les ha dicho que no en varias instancias. Ya el fujimorismo está en un punto que si sigue en la dinámica de voy a trabajar por el lado del Poder Judicial, quiere decir voy a manipular al Poder Judicial, teniendo yo el Ejecutivo o el Legislativo. O sea, el Poder Judicial ya les dijo que no en una serie de instancias. Y por supuesto, por el lado de Pedro Pablo Kuczynski, uno especula y piensa, por supuesto, que la liberación de Alberto Fujimori o el mejoramiento de sus condiciones carcelarias o un arresto domiciliario es una carta de negociación. Sí. ¿Qué crees que puede pasar con Alberto Fujimori? Es un personaje central en esta yo creo que efectivamente es un personaje central, pero creo que además hay que considerar nuevamente, hay que volver a la lectura sobre el voto y los ciudadanos qué están diciéndonos en esta elección. Porque el ascenso y el mantenerse a Keiko Fujimori en una alta tasa de votación en la primera vuelta y hoy día en la segunda, aparentemente, por lo menos hasta las elecciones, las encuestas que se mostraron, todavía seguía aparentemente allí. Y en dos grupos de derecha, dos candidatos de derecha que representan a una derecha, una más populista, la de Keiko, de pronto una más, digamos, pura, que es la de PPK, pero la población ya entre las dos derechas tendría que elegir. Si gana PPK, claramente lo que está diciendo, ya no le importa el tema económico, porque los dos son de derecha. Está votando precisamente porque no quieren un proceso, un gobierno que vuelva a esa situación anterior de autoritarismo. Claro, estaría rechazando el riesgo autoritario. Y estaría en todo caso, y una decisión de un indulto a Alberto Fujimori por parte de Keiko si gana, yo creo que sería en contra de lo que la voluntad popular está expresando. Sería fatal. Y sería fatal, porque entonces todo el resto del país, en un país polarizado hoy día, bipolar hoy día en el sentido electoral, se levantaría. Yo creo que eso sería un enorme riesgo para la gobernabilidad del país, y que es algo que Keiko tendrá que considerar en su momento si se le ocurre tomar una decisión de ese tipo. Y si PPK quiere tomar una decisión de ese tipo como carta de negociación, tiene que pensar que ha ganado, y si gana, ganará con los votos de esa izquierda que Verónica Mendoza muy bien asumió como vocera, de una izquierda que le endosa votos, pero que no hace alianza, y que le endosa votos con un mensaje claro de que efectivamente tampoco está votando por él por su modelo económico, está votando por él porque no quiere y rechaza el Ha sido en realidad, autoritario. ha sido el de Verónica Mendoza, Nancy, no sé si coincides, ha sido un endose bien interesante, es decir, bien
Quirúrgico. complejo, quirúrgico, Muy exactamente. quirúrgico, sí. ¿No? O sea, ha sido, no, yo no, yo, Ha es sido quirúrgico. exactamente esto. Y probablemente vaya a calar. En un par de horas lo sabremos, o probablemente a las 9 de la noche lo iremos sabiendo con mayor certeza. Pero también eso habla de que al electorado no lo jalas de las narices, ¿no? O sea, el electorado, por supuesto, discierne, ¿no? No solamente hemos visto pues ejemplos como los del voto cruzado, como el Parlamento, sino que el electorado puede entender efectivamente sin ningún problema la disyuntiva que marca Carlos, que dices, tienes un espectro de derecha en la segunda vuelta, pero aquí vamos a ver si el tema de democracia es lo que prima frente a la discusión ya Es un sobre lo que tema podría ser un modelo, ¿no?, económico, axiológico. ¿no? Entonces, ¿cómo crees que Verónica Mendoza está parada hacia el futuro en estas circunstancias? Bueno, yo diría que primero... En minoría, ¿no? O sea, Claro, un Congreso yo en diría- clara minoría, ¿no? Yo diría que primero dentro del espectro en el que se maneja Verónica Mendoza, ella tiene el reto ahora de perfilarse con mayor precisión, porque eso es como una izquierda muy amplia, donde va desde el progre hasta Claro, la izquierda tradicional. Y la de Gregorio Santos y el Yo radicalismo. siento que ese corpus no es perfectamente manejable como tal ideológicamente porque guarda diferencias internas importantes que en periodos electorales no salen a relucir. Si no salen a relucir, pues en la práctica política. Entonces tiene el reto de constituir un cuerpo lo suficientemente sólido como para hacerse o buscar hacerse con una candidatura, bien sea dentro de 2 años con alguna instancia intermedia o a la presidencial ya para 2021. Yo creo que ahorita en el Congreso tiene que purgar esos demonios internos, creo que tiene que purgar una ideología clara para el voto urbano y el voto rural, el voto de los sectores D y E versus incluso el voto que tiene en B, en A, en C, el voto universitario. Creo que son distintas caracterizaciones y siento que el discurso ha sido hasta el momento electoralmente útil, pero políticamente blando. Y este endoso quirúrgico responde también a una efervescencia electoral, es una respuesta a una coyuntura, no es una propuesta para responder a una visión país, sino una respuesta ante una coyuntura de país. Exacto. Y para evitar un mal. Entonces yo creo que ahorita la señora Mendoza Muy de momento, muy tiene todo por hacer, que la capitalización fue ponerla en escena, ella sale fortalecida porque ya está en la escena, su nombre se menciona, estamos hablando de ella en este momento, el día de la elección, aunque ella ni siquiera figura, Exacto. y ya eso es una ganancia Hemos cubierto política. su votación más temprano, ¿no? Es su ganancia política. Entonces, de aquí en adelante queda todo por hacer y creo que va a ser muy importante, sea como sea, ese papel de oposición que dice plantear desde la izquierda, que sea una oposición crítica, constructiva, además, propositiva, y no únicamente contra sistemas, sino que sea una... ¿Qué es lo que el electorado también está exigiendo? ¿No? Es lo Yo creo que la gente está interesante, exigiendo ¿no? como que hay que dejar de quejarse Sí, y hay sí, que actuar y así ofrecer es. soluciones, porque los políticos, nuestra profesión es esa, es buscar soluciones, es buscar diseñar políticas públicas, sea político electo o seas político de carrera o seas consultor. Nosotros tenemos que ver problemas y diseñar soluciones y ver que esas soluciones sean popularmente viables y respetuosas de las leyes. Ese es el trabajo, esa es la chamba Así es. para la que Así estamos. es. Carlos, para terminar brevemente, hemos hablado de un escenario con el gobierno, un gobierno fujimorista. Por el lado de un escenario del gobierno de PPK, en estos casos, un político lo que tiene que hacer, entre otras cosas, es romper la cohesión del que está al frente, de alguna forma, ¿no? O sea, dividir un poco, sobre todo con un Congreso como el que tiene. ¿Estaría en condiciones un gobierno, un posible gobierno de Kuczynski de poder aprovechar estas o va a tener que negociar con un fujimorismo, digamos, de bloque? Porque, ojo, una posible victoria de Keiko Fujimori muy probablemente también desatará y pondrá en evidencia las divisiones internas del fujimorismo. Sí. Ya lo hemos visto con Kenji, o sea, está ahí, ¿no? Eso se ha aplacado por la campaña, pero ahí está.
Cabría, Sí, yo- cabría una actividad así más operativa desde el Ejecutivo para Sí, tengo la impresión de que ahondar primero, esas divisiones. no hay que imaginar un fujimorismo homogéneo. Creo que es compacto, pero no es homogéneo. Segundo, hay mucho fujimorista, o digamos, de la bancada fujimorista que pertenece a regiones. Tiene por lo menos uno en cada región. Creo que una forma de PPK cuando si gobierna y llega a gobernar será justamente negociar con las regiones principalmente, porque es allí, a través del MEF, por cierto, que es poderoso todavía a nivel descentralizado, que podrá realizar las alianzas o los Hay acuerdos. mucho para negociar. Y las negociaciones, yo creo que están allí, y están especialmente en el espacio descentralizado. Él ha propuesto este ministerio, ¿no?, de apoyo a las regiones. Más allá de que sea o no un ministerio, en todo caso creo que esa es una forma a través de la cual puede. Otra forma tendría que ser aliarse y gobernar juntos. Pero yo creo que ahí nuevamente volvemos a la idea de, ojo, te hemos dado el voto, o te han dado el voto, la población te ha dado el voto contra Fujimori. Entonces no vas a poder hacer tampoco un cogobierno tan fácilmente, sino más bien un gobierno negociado y acordado en lo que ayude a que se hagan buenas políticas públicas. Cierro con Nancy Arellano, si me permite la producción. Yo sé que nos está ganando el tiempo. El voto fujimorista también expresa políticamente un activismo muy fuerte conservador, ¿no? Y al mismo tiempo, en los últimos años, irrumpen en escena con mucha fuerza toda la discusión de los debates de los derechos civiles, de minorías, derechos de la mujer, ¿no? ¿Es posible que en un Congreso con estas características y un gobierno que el que venga se puedan discutir y realmente hacer avanzar ese tipo de política? Bueno, yo creo que si somos coherentes con el avance de la política económica y de los tratados y acuerdos que se han firmado a nivel internacional con modelos de países de primer mundo, donde estos derechos han estado garantizados y respondemos a la misma lógica ética y de mercados y de libertades, sí se debería ir hacia una progresión de libertades. En ese sentido, creo que se debe incluso a un tema de coyuntura y de conveniencia reputacional para la ampliación de mercados, además. Y además es una deuda, pues, que creo que en aras de mitigar esos fantasmas y miedos del pasado, la apertura, en ese sentido, va a ser simbólicamente algo muy importante. Creo que tampoco podemos dejar de lado las cifras que en su momento tuvo Julio Guzmán, que estaba a favor, las cifras que manejó Verónica Mendoza y las tendencias dentro de la agrupación Peruanos por el Cambio. Entonces, yo creo que en ese punto habría que ver también quirúrgicamente. Exacto, una es la discusión del modelo y otra cosa es la discusión de los derechos civiles y también es. No sé si hasta qué punto sea un tema de conservadurismo respecto a la figura del líder central que hace actuar al Estado, y otra cosa es el conservadurismo de carácter religioso. O si van a tener un Estado laico, realmente. Claro, Que sí, hay unas discusiones importantes, pero que tienen que darse sobre todo en medios. Exacto. Bueno, Con la vamos, se nos vienen entonces días, horas interesantísimas. Nancy Arellano de Politin.pe, Carlos Salza de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, muchas gracias por cerrar este ciclo con nosotros. 2:31, por mi parte, me despido, me voy a votar con el permiso de la audiencia y los dejo con Rocío Oleaga y sigan, por supuesto, en la muy completa cobertura de TV Perú en este día de elecciones. Rocío. Muy bien, Enrique Chávez.